En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del 9º Congreso Iberoamericano de Educación Matemática por la invitación que he recibido para participar en esta mesa de investigación en educación matemática. El tema que voy a exponer es sobre la multidisciplinariedad en la investigación en educación matemática. Mi nombre es María del Carmen Bonilla Tumialán y pertenezco a APINEMA, Asociación Peruana de Investigación en Educación Matemática. La investigación desarrollada en las universidades desde una perspectiva clásica de la ciencia ha promovido la segmentación en áreas disciplinares producto de un dogma que subyace al conocimiento científico clásico, el deseo de explicar lo que es visible y complejo a través de lo invisible y simple. En sus inicios, el trabajo científico se realizaba en medio de una realidad donde reina la agitación, la dispersión. En la modernidad, lo que se deseaba era legislar, descubrir leyes, principios de la ciencia clásica, leyes que gobiernan los elementos fundamentales de la materia, de la vida, de lo social, y para lograrlo se debe desunir, aislar, deducir los objetos sometidos a las leyes e encontrar sus elementos básicos. Es en ese medio de trabajo que se desarrolla la matemática, la física, las ciencias naturales, las ciencias sociales, entre otras ciencias. En la actualidad, la investigación que se sustente en los principios de una sola disciplina científica no es suficiente. Para que la realidad sea comprendida en su totalidad, se necesita integrar diversos enfoques y disciplinas. Esta situación se genera por la tensión que existe entre la especialización excesiva y la naturaleza compleja de la realidad que tenemos que estudiar. Morán nos dice que el trabajo científico es necesario para introducir el pensamiento complejo, hacer visible el carácter histórico del conocimiento, argumentar que lo importante no es solo identificar los elementos de una ciencia, sino estudiar cómo estos elementos interactúan en la vida real. Es necesario ver cómo se identifican los principios de orden, también los de desorden, de organización, entre otros principios. Para superar esas limitaciones que señala la práctica estándar científica, o la práctica científica estándar, se han incorporado diferentes formas de investigación supradisciplinar, tales como la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. La multidisciplinariedad se basa en el conocimiento de diferentes disciplinas, pero cada una de ellas se mantiene dentro de sus límites. En el caso de la interdisciplinariedad, se analiza, sintetiza y armoniza los vínculos entre disciplinas en un todo coordinado y coherente. En el caso de la transdisciplinariedad, se integran las ciencias naturales, sociales y de otros campos en un contexto de humanidades y trasciende sus fronteras tradicionales. Estos enfoques disciplinarios múltiples tienen como objetivo resolver problemas complejos del mundo real y se crean para esto preguntas de investigación que son integrales, que buscan desarrollar definiciones y soluciones consensuadas, ¿no? Entonces, el trabajo en este equipo puede tal vez tener dificultades o puede tener ventajas, ¿no? En el caso de la educación, un modelo de servicio que se presta para este tipo de trabajo supradisciplinar sería el de la educación intercultural bilingüe. En él se aplica la visión de la complejidad, porque confluyen diversos fenómenos educativos, lingüísticos, políticos, culturales, éticos, históricos, económicos, que complejizan el hallazgo de la solución a los problemas de aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes de los pueblos originarios, que viven en las zonas rurales principalmente. Nosotros aquí podemos apreciar cómo hay diversas áreas de la ciencia que están interactuando para poder dar solución a esa problemática de la educación intercultural bilingüe. Más adelante vamos a desarrollar un poco cada uno de ellos. La población indígena en América Latina más o menos ocupa, es alrededor del 7,8% de la población total.
¿no? Cerca del 8% de la población total. Los países que tienen más población indígena son Guatemala, Bolivia, Perú, México, y es una población significativa, ¿no? Sin embargo, vemos también que hay muy poca población indígena en porcentaje en El Salvador y en el Brasil. En este caso, en la exposición que estamos desarrollando, nos enfocamos en la región de Puno, los estudiantes de educación intercultural bilingüe de la región de Puno, que queda a 3.900 metros sobre el nivel del mar, en el sur de Perú, cerca de Bolivia, y nosotros nos planteamos la idea de que si queremos desarrollar la educación matemática en esa región, ¿cuáles serían los objetivos que se persiguen en la práctica de la enseñanza de la matemática en Puno? Entonces, ese sería uno de estos problemas a resolver, ¿no? Los objetivos. Para esto es que nosotros recurrimos a la filosofía de la matemática. Ernest, en 1991, nos señala que la filosofía de la matemática se refiere a los objetivos o fundamentos detrás de la práctica de la enseñanza de la matemática, siendo esta actividad social muy extendida y altamente organizada. Sus objetivos, metas, propósitos deben de relacionarse con los grupos sociales y la sociedad en general, es decir, deben ser situados reconociendo que existen múltiples y divergentes fines y metas entre diferentes personas y grupos. Entonces, esto es, en base a esta afirmación, ¿no?, que nos señala Ernest sobre los objetivos en la educación matemática, que toma en cuenta los diferentes grupos, es que nos parece necesario hablar sobre la ontología, en este caso latinoamericana. Nos situamos en Latinoamérica. Nos preguntamos si existe una ontología latinoamericana. Creemos que para desarrollar una educación matemática pertinente y de calidad en educación intercultural bilingüe, es necesario establecer lo que significa ser indígena en la sociedad peruana, como parte de la sociedad latinoamericana, y de esa perspectiva tenemos que promover investigaciones en la realidad andina peruana y tener claridad sobre las ontologías de los diversos grupos sociales que conforman la población latinoamericana, la cual es muy heterogénea. La ontología estudia el ser, y en este caso analizaremos el ser latinoamericano. ¿Qué rasgos constitutivos delimitan lo que es ser auténticamente latinoamericano y que permiten establecer diferencias con poblaciones de otras partes del mundo? La producción científica actual en educación matemática está orientada a cubrir los objetivos de la diversidad de personas y grupos latinoamericanos, entre ellos los amerindios. Entonces, esas son preguntas que nos estamos planteando. ¿Existe un ser latinoamericano? Un ser autónomamente latinoamericano distinto de otros seres, del europeo, del oriental. ¿En qué nos diferencia? ¿En qué se diferencia? ¿Cómo son los latinoamericanos? Es importante conocer nuestro propio ser, nuestra propia existencia. Si no conocemos de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes, ¿cómo vamos a saber a dónde vamos? ¿Cómo vamos a querer los latinoamericanos si no lo conocemos, si no lo investigamos? ¿Cómo vamos a tener orgullo y valorar los conocimientos matemáticos de nuestras culturas si no los conocemos? La población latinoamericana no es homogénea. Hay diversidad étnica, cultural y lingüística. Lo que se ha dado en América Latina es una antinomia, una oposición de raíces contradictorias que conviven. Hablar de lo que significa ser latinoamericano nos lleva a reflexionar sobre la ontología latinoamericana. Kusch es un filósofo argentino que en 1962 afirmaba que se pueden distinguir entre la ontología del ser occidental y la ontología del estar amerindio. El verbo ser y estar es un verbo copulativo, y en este caso él relaciona al occidental con el ser y al amerindio, al indígena, con el estar. Entonces, y también nos dice que hay una ontología del negro, una ontología del mestizo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué cosa quiere decir ser occidental? Significa practicar el individualismo. El ser occidental es racional, logocéntrico, es alguien que quiere ser y prevalecer, necesita explicarlo todo, entenderlo todo, es antropocéntrico y es el centro del universo, considera que el hombre es el centro del universo. El no saber le da miedo, necesita tener posesión, dominio, tener cosas, y tiene una idea de estabilidad y de permanencia. A la vez tiene
y miedo a la muerte, y para esto la solución es la vida eterna. Considera que Dios es único y cree en el poder del verbo. Para él el tiempo es lineal y tiene un doble discurso moral. En el caso del estar amerindio es distinto. Él practica el comunitarismo, es un ser emocional, está en medio del cosmos, lo que necesita es hallarse, conocerse, convivir, coexistir, estar situado, estar acompañado, querido. Para él el estar radica en la utilidad, es transitorio. Después de morir vuelve a la tierra, al origen, se comunica con la tierra, se convive con la naturaleza. No le toma importancia o no desconfía de la palabra. Es el tiempo circular o cíclico lo que domina en el estar amerindio. Y lo que para él es importante es la tradición, y lo que tiene también es una carencia de progreso desde el punto de vista occidental, ¿no? Y es más literal. Entonces podemos apreciar que existe una contradicción entre el estar amerindio, que solo quiere ser feliz, sin tener nada más, está desprovisto del tener, y por otro lado, el ser occidental, que necesita tener para ser. Vemos que son diferentes ontologías. Los latinoamericanos somos la heterogeneidad, la diversidad de su grado máximo, y lamentablemente siempre ha primado la falta de comprensión de esas diversidades, de esas ontologías. El estar amerindio en su cosmovisión respeta a la Pachamama, convive con ella, no la destruye, actitud opuesta al ser occidental, que considera a la naturaleza como un recurso que le pertenece para satisfacer su necesidad de tener, y la destruye, pues es el centro de todo, es el hombre. Esos aspectos son los que tenemos que analizar y tenerlos en cuenta para elaborar una investigación en el campo de la educación matemática y principalmente en la educación intercultural bilingüe. Pero el estar amerindio está condicionado por el carácter colonial del sistema político peruano, en el cual, a pesar de haber conseguido una aparente independencia política en el siglo XX, todavía persisten prácticas políticas y económicas de subordinación al mando de los centros de poder extranjeros, principalmente occidentales, como nos dice María Tegui Quijano. Desde la invasión española se ha producido un epistemicidio, una destrucción sistemática de los conocimientos de los pueblos originarios, indígenas americanos, de su cultura. Un solo ejemplo nos da a conocer esta realidad, que no se divulgue en los libros de historia peruana. La destrucción de los quipus fue ordenada por el Concilio de Lima en 1583, según dice Asher y Asher. La destrucción de la cultura fue más violenta después de la revolución de Tupac Amaru en 1781, porque los españoles se arrepintieron de haber educado a la nobleza incaica y tomaron medidas contra la educación y la cultura andina. Pensaban que ello iba a impedir una futura independencia. El genocidio, así como la exclusión, inequidad, el dominio de lo español sobre lo andino y lo peruano, fueron características que persistieron en la República. Pero no solo se invisibilizaron a las prácticas culturales, también se ignoró y se menospreció la forma de aprender de los pueblos originarios peruanos, su epistemología, dándole un carácter de atraso y de inferioridad. Los pueblos americanos también desarrollaron una ciencia indígena, también investigaron para encontrar soluciones a sus problemas, pero el proceso de producción de sus conocimientos era diferente al occidental. Los conocimientos no se registraron mediante signos lingüísticos. En el caso de la cultura inca y pre-inca, se utilizó el quipu como un medio de escritura. Asher y Asher, en 1997, señalan que la forma en que los incas concibieron los conceptos de número, configuración geométrica y lógica, así como el quipu, no tuvo paralelo con otras culturas. Los incas no iban en la misma dirección que otras culturas. No se puede saber a dónde habrían llevado sus ideas. Además, tenían una forma distinta de registrar sus conocimientos, no con signos lingüísticos, sino con cuerdas, de manera tridimensional y táctil. Por tanto, se puede afirmar que la forma de producir sus conocimientos, su epistemología, era distinta a las demás culturas, también a la occidental. Entonces, ¿qué argumentos sustentan la imposición de
digamos, una cultura y ciencias occidentales a los peruanos, en particular a los indígenas. En realidad ningún fundamento científico, solo la razón de las armas que se escudó en una aparente superioridad y modernidad, pero que en el fondo solo tuvo el pretexto para apropiarse de sus recursos naturales para desarrollar el capitalismo y la modernidad en Europa. Aquí se plantea un problema ético y moral que invade el campo del derecho. Creemos que es importante profundizar en lo que significa el concepto de modernidad. La modernidad europea está relacionada con el ser occidental y aquí vamos a ver su relación con el estar amerindio. Enrique Dussel, que es un filósofo argentino o mexicano del año 2000, nos habla sobre la modernidad y la colonialidad del saber, de cómo el eurocentrismo creó la diacronía unilineal Grecia-Roma-Europa como un invento ideológico de fines del siglo XVIII romántico alemán, que sustentó posteriormente el concepto del modelo ario-racista. Señala que la historia de la filosofía occidental debe ser reconstruida porque falsamente se considera que de Grecia y Roma se pasa primero a la Edad Media y luego directamente a Descartes y Kant. Esta secuencia tradicional representa un heleno y etnocentrismo, eurocentrismo. No se toma en cuenta que la filosofía helenística primero sirvió al pensamiento cristiano bizantino en el siglo III al siglo VII, posteriormente al árabe musulmán del siglo VIII al XII, que era inspiración aristotélica, y más adelante al tiempo clásico escolástico latino de fines del siglo XII. Entonces, aquí nos dice Dussel que hay una invención ideológica en la historia del pensamiento que rapta a la cultura griega como exclusivamente europea y occidental, colocándola como centro de la historia mundial. Visión falsa porque en esa época no había en los hechos historia mundial, sino historias de ecúmenes yuxtapuestas y aisladas como la romana, la persa, la hindú, la china, en Mesoamérica, la de la inca. En este punto lo que vemos son dos conceptos de modernidad distintos. En donde esto tiene que ver mucho, no sé, es importante porque tiene que ver mucho con la identidad latinoamericana. El primer concepto es eurocéntrico, es regional, que entiende la modernidad como una emancipación, una salida de la inmadurez por un esfuerzo de la razón como un proceso crítico que genera un nuevo desarrollo del ser humano. Y esto se plantea en el siglo XVIII. Consideran que los acontecimientos históricos con los que se inicia la subjetividad moderna son el Renacimiento italiano, la Reforma, la Ilustración alemana, la Revolución francesa y todos estos fenómenos europeos. Galileo, Bacon y Descartes iniciarían el proceso moderno en el siglo XVII. El segundo concepto de la modernidad es ya tomado en una perspectiva mundial. Y a esa tesis planteada por Enrique Dussel, pues considera que desde 1492 el mundo moderno se determina como el centro de la historia. Antes de esa fecha, los imperios o sistemas culturales coexistían, pero no se relacionaban. España viene a abrir la primera etapa moderna con el mercantilismo europeo, con los metales preciosos provenientes de las minas de plata, de Potosí y Zacatecas, que financia la guerra contra los turcos y los musulmanes en el continente europeo. El desarrollo intelectual del siglo XVII, producido por Descartes y otros, es el fruto de un siglo y medio de modernidad. No fue el punto de partida. En realidad, la interpretación habitual de la modernidad deja de lado a España y Portugal y también el siglo XVI, que era hispanoamericano. Holanda, Francia e Inglaterra se desarrollan después del horizonte abierto por España y Portugal. La riqueza, la experiencia, los conocimientos adquiridos en la guerra, cuando la guerra que hubo al conquistar Latinoamérica, fue utilizado por España como un trampolín para sacar una ventaja comparativa importante con respecto a sus antiguas culturas antagónicas como la turca y la musulmana. En la segunda etapa de la modernidad se da la revolución industrial del siglo XVIII y la ilustración.
Inglaterra reemplaza a España como una potencia hegemónica hasta 1945 y dirige la Europa moderna. Inclusive, esto cuando surge el imperialismo en 1870. Aunque toda cultura es etnocéntrica, en el caso del etnocentrismo europeo, es el único que pretende identificarse con la universalidad, mundialidad. Esa modernidad realiza un proceso irracional, negativo y mítico, que justifica una praxis irracional de violencia en el cual la civilización moderna, que se cree más desarrollada y superior, sostiene sin conciencia una posición ideológicamente eurocéntrica, que tiene la exigencia moral de desarrollar a los más primitivos, los bárbaros. Se da un proceso educativo a la europea que determina, sin conciencia alguna, la falacia desarrollista, que debe ejercer la violencia, si fuera necesario, para destruir los obstáculos que se oponen a la modernización. La guerra colonial deviene injusta e inevitable. El héroe civilizador les da a las víctimas el carácter de ser holocausto de un sacrificio salvador, siendo las víctimas el indio colonizado, atrasado, el esclavo africano, la mujer oprimida, la destrucción ecológica de la tierra, entre otras. La modernidad es inocente y es emancipadora de esa culpa de sus propias víctimas. Dussel señala que si se pretende superar a la modernidad, es necesario negar la negación del mito civilizatorio de la modernidad. La otra cara negada y víctima debe descubrirse como inocente y juzgar a la modernidad como culpable de la violencia sacrificadora, conquistadora originaria. La otra cara debe negar la inocencia de la violencia de la modernidad y afirmar la alteridad del otro, negándose antes como víctima culpable, lo que permite descubrir por primera vez la otra cara oculta y esencial a la modernidad. El mundo periférico colonial, el indio sacrificado, el negro esclavizado, la mujer oprimida, el niño y la cultura popular alienada, la naturaleza destruida, que son víctimas de un acto racional que contradice el ideal racional de la misma modernidad. Tener conciencia de la injusticia de la violencia sacrificadora permite superar la limitación esencial de la razón emancipadora como razón liberadora, descubriendo el eurocentrismo de la razón ilustrada y la falacia desarrollista del proceso de modernización hegemónico. La razón de la ilustración puede éticamente descubrir la dignidad del otro, de la otra cultura, del otro sexo, de la naturaleza, declarar inocente a las víctimas desde la afirmación de su alteridad como identidad. Así la razón moderna es trascendida, no como negación de la razón de sí misma, sino de la razón violenta, eurocéntrica, desarrollista, hegemónica. En ese contexto, Dussel propone a la transmodernidad como un proyecto mundial de liberación donde la alteridad que era coesencial a la modernidad se realice igualmente en una correalización de solidaridad del centro y la periferia, de la mujer y del hombre, de las diversas razas, de las diversas etnias, de las diversas clases, de la humanidad y de la tierra, de la cultura occidental y de las culturas del mundo periférico excolonial y muchos más casos. No por pura negación, sino por incorporación desde la alteridad. El proyecto planteado no es premoderno, porque no afirma el pasado, ni antimoderno de grupos de derecha, ni posmoderno como negación de la modernidad y crítica de toda razón. Debe ser un proyecto transmoderno por subsunción real del carácter emancipador, racional de la modernidad y de su alteridad negada, por negación de su carácter mítico, que justifica la inocencia de la modernidad sobre sus víctimas y por ello se torna contradictoriamente irracional. En resumen, se están planteando dos paradigmas contradictorios, el de la modernidad eurocéntrica y el de la transmodernidad subsumida desde un horizonte que incluye la modernidad alteridad mundial. Nosotros podemos ver en informes de las Naciones Unidas donde señalan, por ejemplo,
que el 20% más rico de la humanidad, entre ellos los países del grupo de los 7, consumen el 82% de los bienes de la tierra. Y el 60% más pobre consumen el 5,8% de dichos bienes. Esto representa una injusta concentración fruto de la modernidad que inició Europa hace 500 años y que va en contra de los derechos humanos de la mayoría pobre del planeta, y es algo jamás visto. Entonces, en ese contexto de cambios, porque estamos en un momento de cambios, estamos en un momento, comenzando una nueva era, porque ya hay una cuestión de disputa de los grupos hegemónicos a nivel mundial. Nosotros planteamos la necesidad del derecho de los pueblos indígenas a tener una forma original de producir y validar sus conocimientos. Las Naciones Unidas, en el año 2009, planteó unos derechos culturales, como por ejemplo la protección a la creatividad humana, a la libertad para elegir, expresar su identidad, pertenecer a un grupo colectivo y otros derechos más. Pero en los derechos culturales propuestos por las Naciones Unidas no se han considerado el derecho de los pueblos a tener una forma original de producir y validar sus conocimientos, una forma de investigar, de desarrollar una epistemología distinta a la hegemónica, que es occidental, en específico, como lo plantea Buenaventura de Sousa Santos en el 2010-2014, el derecho de los pueblos a que las epistemologías del sur sean reconocidas. Y si tienen una epistemología distinta a la occidental, los procesos de enseñanza de las matemáticas y el aprendizaje de los estudiantes también son originales y distintos a la óptica eurocéntrica. En ese orden de ideas es necesario luchar por una justicia epistémica, lo que significa reconocer dentro de los derechos culturales el derecho epistémico de los pueblos, definido como el derecho a ejercer procesos de construcción y validación de conocimiento que emanan de la práctica cultural de cada comunidad. Es decir, el derecho que tiene cada pueblo originario a desarrollar una epistemología distinta que corresponde a su devenir histórico, relacionarse con la naturaleza de acuerdo a su cosmovisión, enfrentar y solucionar los problemas que surgen en la práctica comunitaria, teniendo en cuenta sus normas, principios, investigar y construir cuerpos de conocimiento o teorías sobre diversas áreas de la actividad humana que ponen en práctica, según sus criterios de validación, registrar de manera autónoma, no necesariamente mediante signos lingüísticos, la información que es recogida de sus prácticas sociales y analizar esa información mediante procesos cognitivos pertinentes y propios, con la finalidad de producir conocimiento. Nosotros consideramos, retomando este gráfico de la teoría de la complejidad, que para poder realizar investigaciones en educación intercultural bilingüe y en general en la educación matemática en América Latina, sería importante promover investigaciones supradisciplinares que consideren el trabajo epistemológico, ontológico del campo de la filosofía, que tomen en cuenta los derechos epistémicos de los pueblos latinoamericanos, que consideren estudios históricos que permitan conocer el desarrollo de los conocimientos matemáticos de las comunidades, que desde la antropología y la etnografía registren las prácticas sociales populares con la finalidad de identificar conocimientos matemáticos que subyacen a ellas y que tomen en cuenta los diversos marcos teóricos de la educación matemática, como por ejemplo las teorías socioculturales u otras teorías que permitan producir conocimientos relacionados a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Ustedes pueden aquí ver en este gráfico esas diversas disciplinas que se han mencionado. En momentos que se está dando en el mundo hechos geopolíticos muy importantes y también se está produciendo un proceso de desglobalización desde inicios del siglo XXI, como lo señalaba Jalife, y de igual manera se produce la pérdida de la hegemonía occidental de Estados Unidos y de Europa. Es importante considerar los puestos en esta oportunidad y que ustedes amablemente han escuchado para situar a la investigación en educación matemática en el nuevo orden mundial de cosas que se está gestando. Muchas gracias por su atención y es todo lo que les puedo decir y espero sus comentarios. Gracias otra vez a los organizadores por la invitación.